Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Justificación y Justicia. El haber sido justificados por medio de Cristo nos obliga a vivir una vida justa y honrada, siendo justos con Dios y con los demás. Pablo en Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2 declara lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justicia es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. La justicia de Dios manifiesta su fidelidad consecuente consigo mismo y con su pacto con el ser humano. Dios es justo y recto, todos sus caminos son justos y no hay iniquidad, no hay maldad ni injusticia en él. Dios es la roca fuerte y la justicia y el derecho son la base, los pilares de su trono. Dios también es el autor de toda justicia, es quien autoriza, les da autoridad a los reyes y a los jueces. En el Antiguo Testamento la justicia de Dios se asocia constantemente con su obra salvadora y con su amparo de los pobres, los huérfanos, las viudas y los forasteros. Tanto el rey como el juez estaban llamados a rescatar al oprimido y a aplicar justicia, dando lo que merecía al opresor. Justicia también puede traducirse por los triunfos de Dios, también por salvación, hechos de salvación, y aparece a menudo en paralelismo precisamente con la palabra salvación y con la vindicación, o sea, con la defensa del oprimido, también con bondad y misericordia y con los hechos poderosos y estupendos de Dios en nuestra vida. En Isaías capítulo 45 versículos 21 al 22, Dios advierte sobre los ídolos de Babilonia. Hoy representan los ídolos falsos que muchas personas siguen. Dice así: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Dios? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más, no hay más Dios. Dios reprende la adoración a los falsos dioses y se proclama como el único Dios verdadero, pues no hay otro Dios aparte de él que sea un Dios justo y además un Dios salvador. Fuera de él no hay otro Dios más poderoso y verdadero. Todo el mundo puede buscar y encontrar la salvación en él por medio del sacrificio de Cristo, y que mediante nuestro arrepentimiento y fe Él nos justifica y nos declara inocentes, o sea, nos hace justicia al pagar nuestra condena mediante su sacrificio, y luego nos da vida con su triunfo sobre la muerte, resucitando al tercer día. En el Antiguo Testamento la justicia suele tomar una expresión social. Gran parte de la legislación del Pentateuco, o sea, los 5 libros escritos por Moisés, se dedica a la justicia social, hasta en los detalles más mínimos de la vida económica, política, militar y judicial. Los profetas especialmente condenaban la gran injusticia social de su tiempo, tanto en Israel como en las naciones vecinas. Llaman al pueblo al arrepentimiento y a la restauración de la justicia, para que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Así lo dice y lo afirma Amós y el profeta Miqueas. También reprueban especialmente la hipocresía que racionaliza la injusticia con una falsa piedad ceremonial y aparente. Esto habla de liturgia, querer aparentar externamente lo que en realidad no somos. Dios es el juez de toda la tierra. Cuando las personas y las naciones, mediante sus gobernantes, infringen las condiciones del pacto y de su relación con Dios, la justicia de Dios les hace justicia precisamente y los condena y los castiga. Aunque Dios perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, no tiene por inocente al malvado, al culpable, sino que juzga a sus siervos, condena al impío y justifica al justo
para dar a todos conforme a sus obras. Esto es aplicar justicia. Entre los muchos sentidos que tiene el justo en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios, figura la perfección primero de Dios, en virtud de la cual Él es fiel a sí mismo y a su pacto, especialmente como juez sobre las personas y las naciones. En segundo lugar, el término justo tiene un sentido mesiánico como resultado del ministerio, muerte y resurrección de Cristo. En algunos pasajes bíblicos se describe a Jesús como el justo o el Mesías, nuestra justicia. A Cristo se le llama el justo, y en el reino escatológico se describe frecuentemente como reino de justicia. El reino escatológico significa, esto quiere decir, la separación definitiva entre los pertenecientes al reino de Dios y los siervos del imperio de Satanás, y esto se hará al final de la historia. De igual manera, los redimidos del reino escatológico, que constituyen el pueblo del Mesías, hoy su iglesia, también se les llama justos. Y en tercer lugar, en el Nuevo Testamento a veces, justicia significa misericordia, generosidad o ayuda, pero sin la hipocresía de ser halagados por los demás. En Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y también en Mateo capítulo 23, verso 23, Jesús advierte sobre la hipocresía de los religiosos de la época, y es de aplicación hoy. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otros pasajes se alude a la pseudojusticia, a la justicia falsa de los fariseos. Lo vemos en Mateo capítulo 9, verso 13, donde Jesús dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. En cuarto lugar, generalmente en el Nuevo Testamento, la justicia se concibe como una buena relación de intimidad personal con Dios, y esto implica fidelidad. Romanos 5.1, Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser justificados por Cristo mediante su sacrificio implica nuestra fidelidad a Él y la obediencia a su palabra. Jesús en Mateo capítulo 5, verso 6 nos dice: bienaventurados, que significa dichosos, bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, aquellos que practican, que viven la justicia divina, porque ellos serán saciados. Y en Mateo 6:33 también nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitéis os serán añadidas. Estos versículos parecen dar sentido a la frecuente asociación entre el reino de Dios y su justicia. Dios nos hace justicia cuando nos arrepentimos y reconocemos por fe a Jesucristo como Señor y Salvador, y esto nos obliga y compromete a que nosotros debemos también ser justos con Dios, llevando una vida santa y honrada y procurando el avance de su reino. En muchos pasajes, esta justicia equivale al nuevo modo de vivir que nace de la fe en Cristo. Esta vida cristiana le hace verdadera justicia al Señor. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Y por último, en quinto lugar, en muchos pasajes, los mismos términos griegos significan justificación vicaria, que quiere decir que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Y en Gálatas capítulo 2, verso 21, Pablo habla de la necesidad de que Cristo asumiera y cargara con nuestros pecados para que pudiéramos recibir el regalo de Dios de la salvación, que no se gana por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. Por eso dice lo siguiente: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, o sea, si haciendo obras pudiera justificarnos ante Dios, entonces no había sido necesario que Cristo muriera, y que muriera en nuestro lugar. Y en Filipenses 4:8 Pablo dice y habla de cómo debemos corresponder a nuestra justificación.
Dice así: amados hermanos, una cosa más para terminar, concentraos en todo lo que es verdadero, lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y en Romanos 6:6 nos dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Recuerda, el haber sido justificado por medio de Cristo nos obliga a vivir una vida justa y honrada, siendo justos con Dios y con los demás. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.